empecé a trabajar pues a la mitad de la carrera, un poquito antes de la mitad. Mi papá, al año de mi carrera, mi papá murió. Fue mucho más doloroso esa separación porque sí estaba yo segura. O sea, si me decían, es el papá de tus hijos, yo decía, sí, sin duda es el papá de mis hijos. Sí me puse mal, me desmayé al aire prácticamente. O sea, con trabajos pude mandar a corte y mocos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Casa de Mara. Para mí es un placer, como siempre, recibirlos, que nos reciban, que nos pongan comentarios, que nos digan cosas bonitas. Eso es lo que más me gusta, porque luego sí me dicen cosas que, bueno, hay que corregir como todo, ¿verdad? Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sobre todo tengo que dar las gracias a una mujer que es ocupadísima, una mujer con la que he trabajado y con la que me despierto todas las mañanas. Y si no me despierto con ella, pues le pongo 2 horas al canal y la veo. Porque me gusta mucho cómo da las noticias, porque es una mujer muy trabajadora, muy aguerrida y además de todo es una excelente compañera de trabajo y una muy buena amiga. Me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a Daniel de Iturbide. Qué bonita presentación, Mara, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Y qué dices tú de mujeres trabajadoras? Oye, yo creo que eres una inspiración, en serio, para todas las mujeres que entramos a Televisa y sabíamos de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu puesto. Y de veras, eres una inspiración, por lo menos para mí. Mamacita, ¿qué dices? A mí me da mucho gusto que estando tan joven ya hayas ganado premios nacionales de periodismo, sí, tengas una licenciatura en historia. Y que además, bueno, pues a todas horas te vemos, Daniel, en todos lados estás, pero vamos a comenzar por el principio. Venga. Ya que eres historiadora, ¿qué te da por meterte al PART y empezar a estudiar periodismo? Fue más bien desde antes, te voy a platicar. Yo pues estaba en prepa, nadie de mi familia se dedica, ni se ha dedicado nunca a esto. Mi relación con la televisión era, bueno, mi tío Gonzalo Vega, que era el hermano de mi mamá, mis primas, pero pues todavía no empezaban, Marimar y yo somos de la misma edad, decíamos que éramos gemelas. Y bueno, íbamos en prepa, Marimar se empieza a encaminar a la televisión, mi tío siempre nos había metido a sus obras de teatro y demás, pero fuera de eso mi relación con la televisión era nula. De hecho, mi mamá y mi papá pues eran lo más alejado a la carrera de mi tío que pudieran tener, a pesar de que eran muy, muy cercanos. Y el 11 de septiembre del 2001, cuando el atentado en las Torres Gemelas, yo estaba en prepa. He de confesar que era bastante mal portada. Tenía muy buenas calificaciones, pero era muy mal portada. Y entonces eso le generaba un conflicto a los profesores y a mis mises. Porque les daba mucho coraje que la que siempre castigaban, la que siempre sacaban del salón, la que siempre estaba platicando, tuviera buenas calificaciones. Pero bueno, el caso es que, ¿sabes? Ya ni me acuerdo qué había hecho. Creo que me escapé por una barranca en la que arriesgabas tu vida. ¿Se rebeldona? Sí, la verdad es que sí, era medio traviesa. Y me castigaron y tenían que ir mis papás a la escuela a firmar un reporte, ¿no? Pero bueno, entonces estaba yo en la dirección porque claramente no les dije a mis papás que tenían que ir y estaba yo sentadita en la dirección esperando a que llegaran mis papás a ponerme la regañiza de la historia y la secretaria de la directora tenía una telecita ahí en su oficina y pues de pronto empecé a ver lo que estaba sucediendo. Y yo no te puedo explicar, es que a cada persona que le platico esto como que me dice, no, pero no te entiendo, ¿qué sentías? Bueno, pues lo que yo sentía era una necesidad de estar allá, pero una auténtica necesidad. O sea, yo veía y decía, imagínate la emoción de estar viendo eso. Y yo creo que por 2 o 3 días no dormí por estar viendo las noticias. Le cambiaba de canales, buscaba en internet, que todavía no había tanta facilidad como ahora, pero buscaba por todas partes. Luego en octubre es la guerra post-atentados. Y yo decía, quiero estar allá. No podía, de ansiedad, como una angustia de estar allá. Y entonces dije, bueno, pues creo que me gusta eso. Entonces me tocaba precisamente ir a las ferias de universidades y demás, ya sabes, para ver que te late. Y fui a la Ibero y entonces pues el stand de administración atascado, el stand de comunicación atascado, el de derecho igual y el de historia pues ni las moscas se paraban ahí, ¿no? Y a mí siempre me había gustado mucho la historia. De hecho tuve una maestra de historia que literalmente no es cliché, pero literalmente marcó mi vida. Se llama Claudia Calderón. Es una de las mujeres más preparadas y más inteligentes y con una plática deliciosa que nunca olvido. Entonces me quedé viendo el stand de historia pensando, ay, ni siquiera sabía que se podía estudiar historia, ¿no? A esa edad como que...
Y la directora de la carrera, que es un encanto también, Raquel Drucker, pues yo creo que nunca nadie se había quedado viendo su stand. Entonces dijo, ven para acá. Y entonces me dijo, ¿tú vas a estudiar historia? Y yo, no, yo quiero ser periodista. Muy chistoso eso de quiero ser periodista, ¿no? Porque lo dices muy fácil. Y entonces, no hay problema, permíteme tantito, no te muevas, prométeme que no te vas a mover. No. Se va y trae de la mano al profesor José Carreño, quien en ese entonces era director de periodismo de la carrera de comunicación de la Ibero, y le dice, mira, te presento a Daniel, ella quiere estudiar historia, pero dice que quiere ser periodista. O sea, se inventó toda una historia. ¿Qué te parece si le armamos una carrera juntos? Y pues yo me la quedaba viendo con cara de, pues, ¿qué? Es contentillo aquí, uno va armando su... También se me antoja ser chef, entonces méteme una... Que le traigan entonces, y el maestro Carreño le dice, pues sí, puede hacer el tronco común de historia y todas las materias de especialidad se las ponemos de periodismo. Y que su título salga como licenciada en historia con especialidad en periodismo. Mira. Y yo decía, ¿cómo? Esto es como un sueño. Y le hago, sí, seguro, sí, ya, claro. Y entonces estudié historia, sabiendo que me quería dedicar a eso. Desde luego que disfruté muchísimo las materias de historia, pero mucho más las de periodismo. O sea, sí fue una historia bien bonita en el sentido de que el primer día de una clase de taller de periodismo, por ejemplo, supe que sí quería dedicarme a esto. Y pues a partir de ahí empecé a trabajar pues a la mitad de la carrera, un poquito antes de la mitad. Mi papá, al año de mi carrera, mi papá murió. Y luego empecé a trabajar. Empecé a trabajar primero en TV Azteca en Toluca, de jalacables, literalmente de jalacables, sí, hasta que ya no me daba el dinero porque no me pagaban y entonces tenía yo que ir a la gasolina, las casetas, la comida y entonces fue justo el conflicto de Proyecto 40, de Canal 40, que después se convirtió en Proyecto 40 y ahora es ADN 40. Y pues yo escribí un correo a proyecto40@proyecto40.com.mx, así, sin saber a quién le hablaba y a quién nada. Dije, hola, soy Daniel Iturbide, estoy estudiando periodismo, tengo tantos años, me encantaría empezar a trabajar con ustedes de lo que sea o hacer prácticas. Y a la media hora me llamó el director del canal, que ya no es el director del canal, pero es una persona a la que yo quiero y estimo mucho, y me dijo, ven a verme mañana. Y fui y me contrató como reportera, ahí es cuando empecé con este tema de las investigaciones que a la fecha, a 14 años de esto que te estoy platicando, es lo que más me gusta. Yo, si me dieran a escoger entre estar en el foro conduciendo un noticiero, que también me fascina, o estar en la calle reporteando, sin lugar a dudas elijo estar reporteando. Es mi mejor versión cuando estoy en la calle, se me olvida todo, no pienso en nada más que en lo que estoy haciendo. De hecho, soy bastante irresponsable a veces porque hay muchas cosas que la gente me dice, ¿no te dio miedo? ¿Miedo? No, ni piensas en eso. No, ni piensas en eso. Y después tuve una oportunidad de empezar a dar los resúmenes informativos cada media hora en el noticiario de la mañana de Proyecto 40. Después entró a conducir ese espacio Lili Telles, pero tenía su hijo chiquito, entonces faltaba mucho. Entonces, pues, un día faltó sin avisar, o sea, a las 6 de la mañana no llegó. La suerte. Y me puso ahí una productora que había sido productora antes de Televisa, de Loret, de hecho, que me agarró como su alumna y me trató pésimo, pero el pésimo que agradeces, ¿no? O sea, estaba yo, la primera vez que estaba al aire en vivo, y el chícharo, y ella empezaba a leer preguntas de maratón para ver si yo me distraía. Entonces, imagínate, yo la primera vez me temblaban las piernitas y ella me hacía preguntas de maratón en el oído y pues lo hice bien, creo. Después Lili acabó por irse, me quedé yo. Mi pareja, pues, que ya murió, un periodista muy famoso que se llamaba Fidel Samaniego, también me agarró como su hija. Entonces aprendí muchísimo, como que las cosas se acomodaron. Después Fidel se fue, entró Guillermo Ochoa, Jr., por supuesto, con quien me casé. ¿Cuánto duraste casada, Daniel? Muy poquito de novios y muy poquito de casados. O sea, nos hicimos novios a eso de julio, me dio el anillo de compromiso en noviembre, nos casamos el siguiente julio, el día que cumplíamos un año de novios nos casamos, el 4 de julio, y duramos 2 años, un poquito más de 2 años, pero... Y luego les tocó hasta trabajar juntos.
Trabajábamos juntos ahí y luego él salió de TV Azteca, estuvo un ratito sin trabajo, yo seguía en Proyecto 40 y empezó el proyecto de Foro TV. Entonces nos enteramos, mandó sus papeles, pues su nombre tenía mucho significado en Televisa. Claro. Y luego, y además, bueno, yo con Memo tengo una extraordinaria relación, lo quiero muchísimo. Me parece que además es un gran conductor de noticias, tiene ese charm que tenía su papá. Entonces, bueno, pasó los castings, porque los hizo como cualquiera, y entró a Foro TV. Y al poquito tiempo fue el terremoto de Haití. Y en el terremoto de Haití, pues yo estuve trabajando muchísimo, todavía en Azteca. Y cuando regresé un viernes a las 11 de la noche, estaba yo en un restaurante, en el Cambalache de Escenaria, en una despedida de soltera, y me hablan. ¿Daniel? Sí. Hola, Daniel, habla tal de Noticieros Televisa. Y yo, hola. Oye, fíjate que el señor Amador Narcia te quiere ver. Pero yo decía viernes, 11 de la noche, me están vacilando. O sea, cuidado, tal vez se trata de trata o eso, ya sabes. Entonces dije, bueno, pues sí, ¿cuándo o qué? Me dijo, no, pues el martes a tal fecha, a tal hora. De hecho, ese día era mi cumpleaños, el martes era mi cumpleaños. Entonces dije, bueno, ok. Entonces busqué a esta persona que me llamó en Twitter, que también apenas empezaba, y a gente que medio conocía en Televisa, Memo. Oye, ¿este cuate existe? Sí, sí existe. Bueno, pues me presenté en Televisa Chapultepec el martes a la tal hora. Y nunca se me va a olvidar, el señor Narcia, tú lo conoces muy bien, sí, pues es muy imponente. Sí, lo queremos mucho. Yo me acuerdo que entré a su oficina, además la tiene decorada como con espadas y tiene una mano gigante. Siempre le digo, nunca se me va a olvidar el tamaño de su mano. O sea, me la estiró y yo dije, ay, ya mejor me voy de aquí. Y pues tuve ahí una entrevista pues muy al estilo del señor Narcia, pues una entrevista dura, una entrevista no fácil. Muy seria. Sí, no fue fácil. Además, cuando yo salí, me acuerdo que iba manejando de regreso a la casa y decía, pues ellos me llamaron y me trataron como si yo estuviera pidiendo trabajo. Y ya, entonces como que dije, pues que estuvo muy raro esto, ¿no? Porque, digo, no quería que me pusieran una alfombra roja. Pero bueno. Pero bueno, si te están llamando, pues no esperas como que tú estés rogando. Y ya, pues me olvidé un poco. Y como al mes y medio o 2 meses, tal vez, recibo una llamada, me manda a llamar de nuevo, llego a su oficina otra vez y me dice, ¿cuánto ganas, niña? Allá, en donde trabajas. Y le digo, no, pues tanto. Me dice, pues yo te puedo pagar lo mismo y sin impuestos es menos. Y yo dije, y vienes de reporteritititita, ya finalmente pues, es un canal muy chiquito, pero pues yo tenía mi noticiero, era titular del noticiario de la mañana, digo, lo veía mi mamá tal vez, pero pues lo veía. Entonces me acuerdo que me quedo así y me dice, decide ahorita porque hay muchas en la lista. Y yo dije, Televisa es Televisa, y te lo juro, no porque ahorita trabaje ahí, dije, tengo que tomar este riesgo, Televisa es Televisa, y le dije, ok. Y me hace, ¿cómo? ¿Sí? O sea, como que no pudo creer. Más bien como que me llamó para que yo dijera, no, muchas gracias. Y le digo, sí. Y ya, pues llegué a las 2 semanas a trabajar a Televisa. Sí me las vi negras con el señor Narcia, es un jefe durísimo. Ahorita tenemos una gran relación, pero es un jefe muy duro. Y es real, y si nos ve, después se va a enojar conmigo, pero no se enoja, Amador, ya no se ponen a prueba a la gente, en realidad la ponen a prueba. Entonces me tocó pues cerca de 1 mes o 2 meses en algo que llaman guardia de helicóptero, en la que estás en el hangar en el aeropuerto, pero no en el aeropuerto, no en la terminal con Starbucks y McDonald's, no, en el hangar, que es un cuartito así, con un sillón ahí todo roto, una tele en la que para acabarla de amolar lo único que se veía era Proyecto 40, entonces yo decía, no. Y el horario era pues de que empezaba Loret a que giraba la silla, como se decía antes, es que Joaquín terminaba el noticiero y giraba la silla. Y pues así, yo lloraba, muchos días yo lloraba y decía, ¿qué hice? Pero aguanté y pues ya, la verdad es que ha sido un recorrido y un camino espectacular en Televisa y siempre que veo al señor Narcia, aunque me peleó mucho con él, pues le digo, gracias a usted estoy aquí y se lo agradezco mucho. Y bueno, Memo y yo trabajábamos entonces juntos, bueno, en Televisa, en la misma empresa, pero no juntos.
Y la realidad es que creo que sí es muy complicado trabajar en lo mismo y mucho más en la misma empresa, ¿no? Las cosas se fueron descomponiendo, nunca mal, nunca con gritos, ni con pleitos, ni con nada. Y justo cuando decidimos pues, empezar a ver el tema de separarnos, nos mandan llamar y nos dicen, pero yo, reporterita, bueno, había participado en Iniciativa México, que fue un proyecto espectacular de Televisa y de TV Azteca juntos, y justo cuando empezamos Memo y yo pues, a hablar de que las cosas no estaban funcionando, nos manda a llamar el director de Foro TV y nos dice, Broso se va de vacaciones, mucho, y quiero que ustedes hagan un programa. Entonces, eso que es una gran noticia, pero que no puede ser una gran noticia, que dices, pero pues no me voy a decir que no, los dos, sí, perfecto, ¿cómo no? Y se va a llamar Hoy Mismo, como el programa de su papá. Y quiero que sea el mismo formato de Hoy Mismo, y quiero que tú seas tu papá, y quiero que tú seas Lourdes Guerrero, quiero que sea así. Y los dos así, sí, padrísimo, ok. Y pues ya fue, sobre todo, era un programa de temporadas, cada vez que Víctor se iba de vacaciones, nosotros entrábamos, y las primeras 3 temporadas sí fueron muy complicadas. La primera nos estábamos separando, la segunda y la tercera ya estaban en... ya estábamos separados, y además él tenía una novia que trabajaba en Televisa. Me da que... Entonces, pues sí, y era de... Buenos días, Memo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto. Corte, y los dos en el celular así. Sí, fue complicado eso, pero lo supimos manejar muy bien. El programa duró pues casi 3 años o 4 años durante las vacaciones de Broso o más. Y con el paso del tiempo nuestra relación se fue haciendo increíble y ahorita nos llevamos muy, muy bien. Ya no vive en México, pero muy, muy bien. O sea, muy bien de que me habla para contarme sus penas amorosas y yo las mías, y somos grandes amigos. Y ahora entendemos, creo yo, pues que convivíamos tanto en el trabajo que nos confundimos. No tenían sus espacios. Y nos confundimos. Creo que nunca nos debimos haber casado, en realidad. En realidad lo creo y se lo he dicho muchas veces. O sea, creo que somos una gran pareja trabajando, somos muy buenos amigos, somos polos opuestos. Él es pasivo, tranquilo, y yo parece que tengo pilas Duracell en las 2 piernas y en los 2 brazos. Y creo que nos confundimos, pero pues cuando lo entiendes así es mucho más sano, creo, ¿no? Sí. ¿Y te volviste a casar, Daniel? Me volví a casar. Sí, y bueno, tampoco funcionó. Ay, Daniel, bueno. Pero bueno, la tercera puede ser la vencida, por si hay algún candidato que se quiera apuntar. Pero dime, ¿el segundo matrimonio cuánto duró? Pues un poquito más, 3 años, desde que él era muy amigo mío, se llama Juan Pablo. Cuando me separé de Memo, él fue mi paño de lágrimas, literalmente. Coincidió que se fue a vivir muy cerca de mi casa y entonces me servía muchísimo. O sea, fue un gran apoyo porque, por ejemplo, es la época en la que yo empecé a trabajar pero como perro, o sea, todo el día. Y tenía mi perrito, entonces él me ayudaba a sacarlo, yo lo ayudaba a sacar al suyo. Nos fuimos acercando y acercando y acercando, y pues tuvimos una relación muy larga, nos casamos. Eso sí me sorprendió. La verdad es que fue mucho más doloroso esa separación, porque sí estaba yo segura. O sea, si me decían, ¿es el papá de tus hijos? Yo decía, sí, sin duda es el papá de mis hijos. Y sí fue mucho más doloroso. Bueno, al grado de que no sé nada de él. O sea, y de repente me pregunto, qué chistoso que sea la persona con la que duermes todos los días y ahorita no sepas nada dónde vive, ¿no? O sea, absolutamente nada. Sí fue mucho más doloroso y ahí es cuando he podido entender lo que me pasó con Memo, porque con él me llevó extraordinariamente bien. Si ahorita Juan Pablo o me lo encuentro con una chava o me entero que se va a casar y me muero, ¿sabes? O sea, sí. ¿Crees? No porque ¿Cuánto tiempo hace que te...? Nos separamos en abril del año pasado. Acaba de pasar el temblor, septiembre, y pues por ahí de octubre fue cuando de la nada, o por lo menos para mí de la nada, pues me dijo que ya no quería estar conmigo. ¿Cómo? Entonces era un momento muy duro para mí, era un momento en el que yo estaba sumamente vulnerable, y pues le intenté estirar la liga y estirar la liga y estirar la liga hasta abril, que se tronó la liga y pues ya. Así fue. ¿Y ahorita no tienes novio? No. La verdad es que
¿A qué hora? ¿A qué hora? Pero además sí sufrí mucho. O sea, ¿para qué lo niego? Sufrí muchísimo el año pasado. Fue un año muy complicado para mí. Y aprendí lo que nunca había sabido, y es estar sola. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Disfruto, mucha gente de mi familia, y es lo que les platicaba antes de empezar, me dice, mi mamá, mis hermanas, me dicen, es que no puede ser así. O sea, no puedes dedicarle tu vida al trabajo. Y les digo, bueno, ¿por qué no? ¿A quién afecto? A lo mejor mañana me topo con el amor de mi vida y decido tener hijos y sería una irresponsabilidad seguir trabajando así. Pero ¿a quién afecto ahorita? O sea, yo me mantengo, yo trabajo, yo soy feliz en mi trabajo, no le hago daño a nadie. Entonces, pues no es una vida convencional. Me siento a comer con mis amigas, con mi grupo de amigas de toda la vida. Entre ellas Inés Gómez. Entre ellas Inés. Y todas con esposo e hijos, en el caso de Inés, muchos hijos. Y pues sí, claro, claramente mi vida es distinta y he elegido. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, pues me despierto entre 3:30 y 4 de la mañana. Conforme va pasando la semana me despierto más tarde, porque ya el jueves suena el despertador y yo digo, no. Y lo primero que digo, Mara, todas las mañanas de mi vida es, voy a renunciar. Claro, cuando suena el despertador es ahora, de veras que dices, ¿cuál es la necesidad? ¿Y te duermes a qué hora? Como a las 11. Salgo, tengo otro noticiario en Foro TV a las 8 de la noche. ¿Y tienes crónicas? Ese ya lo grabamos, ahí sí me metí en camisa de 11 varas, porque ya no tenía tiempo para trabajar más, y me rifé a un programa que me quitó, no me quitó. Invertí mucho tiempo en ese programa y sí tuve como un breakdown de cansancio después de grabarlo, porque fue... Incluso te pusiste mal unos días. Me puse mal unos días. Te mandaron a descansar. Sí, me desmayé al aire prácticamente. Y no soy bruja. No, eres reportera. Eso es lo que eres. Y sí me puse mal. Me desmayé al aire prácticamente. O sea, con trabajos pude mandar a corte y mocos. Y entonces sí fue una sobrecarga de trabajo. Dormía muy mal, comía muy mal. Pero bueno, creo que fue una lección y ahora trato de cuidarme un poquito más, de comer mejor. ¿Pero sigues teniendo crónicas? Ya acabó la temporada, fueron 12 temporada. episodios, así lo acordamos desde el principio. De hecho, esta semana salió el último capítulo al aire y se va a repetir, esperando que haya una nueva temporada, me parece que el próximo año. Lo disfruté muchísimo, fue una cosa muy extraña en mi carrera, porque yo nunca había hecho televisión grabada. Nunca. Es rarísimo. Rarísimo. Entonces, además, el equipo de producción eran unos chavos venezolanos y cubanos y colombianos, súper perfeccionistas, estaban acostumbrados a hacer cine, entonces de pronto era el luz, pelito, el pero la cabello, luz, pero el tono, pero hablaste más fuerte. La ojera, pero... Y yo decía, ¿cómo? Yo esto lo hubiera grabado en media hora, literalmente, claro. Y nos llevaba pues 5 o 6 horas grabar un episodio. Entonces fue un reto. Al principio me desesperaba muchísimo porque yo decía, ¿cómo? De verdad, o sea, hago 1 hora y media o 2 horas al día de televisión en vivo. ¿Cómo puede ser que para grabar un programa que dura 40 minutos me tarde 6 horas? Pero fui entendiendo también la magia que tiene eso, el detalle, Otro aprendizaje, un Daniel. poco, claro, un poco como hasta histriónico, porque me pedían eso. Ándale, actuaste. El director de escena, de cámaras, era un director de escena de teatro. Entonces me decía un poco como, a ver, si estás hablando de que se murió, di, se murió. Sí. Interpreta. Entonces, bueno, fue un reto, lo disfruté muchísimo y además creo que tuvo una muy buena respuesta por la gente. Ahora, muchas veces la gente me dice, ay, tu programa. Y yo, ay, sí, te levantas temprano. No, el de Unicable. Y yo, sí, el de Unicable. Entonces, sí, fue unos meses de muchísimo trabajo y bueno, ya. Entonces, me duermo como a las 11 de la noche, porque esa era la pregunta. Y te levantas 3 de la mañana, 3:30, cuarto para las 4, llegas a Televisa. Me despierto entre 3:30 y 4, llego a Televisa a revisar todo el guión del noticiero, de 4 a 4:45, a 5, por ahí entre 4 y 5. Después a las 5 bajo a maquillaje, a las 5:45 entro al aire, 5:48 entro al aire. Después acabo a las 6:30, empieza Carlos, y yo tengo otro puesto en Televisa, soy directora de Información Internacional. Entonces, muchas gracias porque nos has ayudado, bueno. Ay, no, cantidad, con todo el mi gusto. querida Daniel. Con todo el gusto. Y entonces, de 6:30 a 8:30 más o menos,
hago un reporte que les mando a nuestros jefes con la prensa internacional, con las cosas destacables, ahora en esta coyuntura pues con lo que dice la prensa de México. Es como una especie de brief, pero me lleva mucho tiempo porque tengo que leer todo, etcétera, etcétera. Se los mando, después me quedo como un ratito más en la oficina, como media hora más, porque pues la gente que trabaja en Europa está activa a esa hora. Claro. Entonces es cuando tengo comunicación con ellos, con gente además que admiro muchísimo, que de pronto no puedo ni siquiera creer ser su jefa, como Valentina Lasraqui, como Marisa Alberto Céspedes. Peláez, Marisa, Vitas y Horacio en Londres, bueno, Kasha Viderco en París. Ay, Kasha. Entonces, con ellos, con los de Europa, tengo contacto ahí, y a partir del lapsus brutus colapsus que tuve hace unos meses que te platicaba, me voy a mi casa un ratito ahora, lo cual no hacía, desayuno bien, saco a mi perrito, que es mi adoración, es como mi hijo, me quedo un ratito en mi casa. Llegó un momento, Mara, en el que no conocía mi casa de día, o sea, que no conocía cómo entraba la luz en el día a mi casa. Entonces ahora estoy un par de horas ahí, lo disfruto muchísimo además. Después a las 12 del día tengo la primera junta para el noticiario de Denise, a la que voy en calidad de directora de información. ¿Y que te toca suplir también a veces? Me toca suplir ahora en sus vacaciones desde hace un año exactamente. Y voy a la junta de Denise, le platico de la información internacional para ver qué le interesa para su noticiario de la noche. Después salgo. Ya me cansé, man. Después salgo, pues ahí tengo muchas cosas de la oficina, recibo a mucha gente de agencias y de cosas ¿sabes de qué te estoy hablando? Después tengo muchas comidas de trabajo, o a veces me gusta por lo menos una vez a la semana comer con mi equipo para distraernos un poquito, para como hacer algo que no sea solo la oficina y la tensión de la oficina, porque noticieros, y bueno, ustedes, pues es muy tenso, es mucha adrenalina, hay veces que sin querer le contestas mal a alguien porque te urge que te dé lo que le estás pidiendo. Entonces procuro hacer eso una vez a la semana, después regreso, a las 5 de la tarde empiezo a preparar la segunda junta de Denise. A las 5:30 tengo una junta para mi noticiario de la noche. A las 6 voy a la junta con Denise. A las 7 tengo junta para mi noticiero de la mañana. A las 7:30 me bajo a dar una retocadita, porque para esas horas pues yo ya parezco un zombie. Y a las 8 entro al aire en Foro. Después ya salgo a las 9, voy a ver si se ofrece algo a la oficina hasta las 9:30 y me regreso a mi casa. Pero pues otra vez tengo que sacar a Barak, o sea, no puedo llegar 9:45 y meterme a la cama, pues ceno, veo cosas, hablo con mis amigas un ratito, no sé, vivo un poquitín y ya, pues como a las 11 me duermo. Pero bueno, aquí la cuestión es que no todo es, digamos, que lo que las personas pueden captar a través de la televisión. De repente captan, por ejemplo, un video y Lady Televisa. Porque las redes son muy, muy duras, Daniel. De repente también se te sale una grosería porque pues, esa historia. Sale una nota y todo el mundo piensa que te estás expresando así de la nota y no es la nota, sino que se estaba repitiendo. De repente pues entra Loret porque tu vestido no estaba. No sabes, eso fue hace poquitito, qué cosa. Traía ahí un vestido que tenía un zipper, así, súper bonito. Entonces pues estoy en maquillaje, entro al aire 5:48, 5:46, en el momento en el que me paro, entonces digo, ¿qué hago? Entonces es esos momentos que no sabes qué hacer. O sea, que nada más te pones a gritar como loca y no haces nada para resolverlo. El chavo que llega temprano a vestuario de Televisa Chapultepec se llama Santi, pero no llega tan temprano. Empecé a gritar, ¡Santi! Como si fuera a aparecer de las macetas. Sí. Entonces subo las escaleras así, y eran tales mis gritos que Loret se asoma y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, ¡se rompió mi vestido! Entonces ni me dijo nada más entró al aire y me puse un vestido de Ana Francisca. Ana Francisca mide lo que mide mi brazo. Es súper delgadita. Pero así. Entonces yo estaba como tan mal amarrado y ya llegué, estuvo Loreta ahí como 15 minutos y después me balconeó. Ya está lista Daniel, que se le rompió el vestido. Daniel al desnudo. Sí. Y ya yo con el vestido de Ana Francisca aquí, pero embarrado. Pero bueno, pues son cosas que pasan y luego, tonta, te digo, me acordé que en mi oficina tenía un vestido
¿Sabes qué vestido? El vestido que traía puesto el día del temblor. Ese es otro punto, porque también el asunto del Repsamen fue una cosa muy difícil para ti, Daniel, por toda esta controversia que se generó, que si Frida vivía, que si no vivía Frida, que tú estabas mintiendo, luego Denise te regañó y luego todo eso como que todo eso se vio y todo eso se captó, después ya la Marina salió pues a decir que todo lo que tú habías informado era lo correcto. ¿Cómo se vive desde una mujer? ¿Cómo se vive desde la fragilidad de una mujer? Y la fortaleza también, porque no son cosas fáciles, Daniel, porque estás sin dormir, sin comer, sin poder ir al baño, al pendiente de que si la niñita, la no niñita levanten el puño, no hagan ruido, en fin. Y todas las críticas que te cayeron encima con este asunto del Repsamen. El temblor es sin lugar a dudas un parteaguas en mi carrera y en mi vida. Bueno, te acabo de platicar que yo siempre le voy a atribuir al temblor el tema de mi separación, porque me recriminó y ahora me parece sumamente injusto, pero en ese momento de vulnerabilidad me lo tomé muy en serio, que yo me hubiera ido, ¿no? O sea, que mientras todo el mundo estaba en familia y viendo que toda la gente cercana estuviera bien, pues yo me fui, lo cual efectivamente pasó, pero pues tampoco era un secreto, no es como que el 19 de septiembre decidí ser reportera, ¿no? No, bueno, mi hermano nos dejó a mi hermana y a mí, Juan Francisco Castañeda, y se tuvo que ir caminando por el 19 de septiembre de 1985 para ir a reportear, y cuando estaba Televisa en el piso. Sí. Y tuvieron que ir a transmitir a Televisa San Ángel porque Chapultepec, pues... Sí, estaba. Y nosotras, mi hermana y yo, pues nos tuvimos que quedar en casa para ver, nos íbamos a ir a trabajar, calles cerradas, o sea, era otro horrible. México. Entonces, bueno, fue un parteaguas en mi carrera y en mi vida. En mi carrera, pues sí, la realidad es que a partir de ahí muchísima gente más me reconoce. Si pudiera regresar el tiempo, yo no sé si elegiría que así fuera la forma en la que más gente me conociera o me conoció, porque... O te atacara. Sí, fue... Mira, durante muchísimo tiempo la pasé muy mal y me tomaba tan a pecho las cosas que me decían, sobre todo en redes sociales, pero después te das cuenta que el mundo exterior es otra cosa. Los primeros días, mira, durante eso el temblor fue un martes, el tema de la niña fue todo el miércoles y ahí afortunadamente yo no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, no estaba muy consciente de la importancia que estaba teniendo la historia que yo estaba cubriendo. Uno de los primeros momentos de alerta que dije, ay, güey, fue tu mensaje y nunca se me va a olvidar. Porque como que yo estaba, como si me hubieran sacado del mundo y me hubieran metido ahí y ni siquiera estaba yo muy consciente de que todo lo que yo decía estaba en la tele, en vivo. No sé, es una cosa muy extraña. No había señal intermitente en el celular. Entonces, y había mucho trabajo, entonces no es como que yo me iba a poner a ver Twitter. Entonces, de repente recibí tu mensaje en ese episodio en el que Denise se molestó conmigo. Inmediatamente después de ti recibí un mensaje del señor Azcárraga. Fíjate nada más qué conectados estamos el señor Azcárraga y yo. Y entonces, un WhatsApp. Es que a mí me pareció como, no sé, te lo mandé de corazón. Sí, y lo recuerdo muy claramente, te podría casi repetir todas las palabras que tenía. Y de repente te llega un mensaje en WhatsApp que dice, hola Daniel, soy Emilio. Y dices, ay, ¿no? O sea, como que... ¿Están cenando juntos o qué? No, yo estaba viéndote. O sea, entonces, nunca estuve tan consciente de la importancia que estaba teniendo y creo que eso funcionó, tanto para bien, o sea, tanto como cuando la gente estaba feliz conmigo y con mi narración, porque entonces tal vez me lo hubiera creído, tanto como para mal. El momento en el que supe que las cosas no estaban bien con la gente y que estaba yo siendo la culpable, fue un par de días después, o sea, más allá de las llamadas que tuve con mis jefes y de vas a salir a desmentir lo que está diciendo la Marina y te vas a parar ahí y les vas a narrar a Carlos y a Denise lo que sucedió, yo me acuerdo, nunca he sentido esto en mi vida, pero mi ropa se movía, te lo juro que se movía. Entonces tú imagínate después de 3 días sin dormir, sin comer, y mucha gente dice, ¿no estabas como loca? No, estaba perfectamente lúcida, desde luego que muy cansada,
pero la adrenalina provoca algo que estaba... Que no puedes parar, y si te vas a dormir no te duermes. Completamente lúcida. Entonces, cuando me habla mi jefe y me dice, a ver, Daniel, está pasando esto, estamos contigo, y eso fue fundamental, ¿no? El sentir el apoyo primero de mis jefes, porque yo hubo un momento en el que dije, ok, me van a correr. O sea, me van a correr. ¿Qué pasa? Recibí la llamada de mi jefe, Daniel, estamos conscientes de que todo esto pasó, pero hay aquí un escándalo. Creemos que en gran medida además hay un grupo como organizado que lo está haciendo mayor con el tema de la perrita Frida. Es decir, como que ahí habían varias cosas. En TV Azteca pusieron el capítulo de Los Simpsons, de cuando se supone que hay un niño en un pozo. Vaya, estuvo gacho, mucha gente. Eso fue lo más doloroso para mí. Muchísimos colegas que estuvieron ahí conmigo todo el tiempo, muchísimos colegas a los que yo ayudé a entrar al colegio, porque en un principio era la única yo adentro, lo cual también fue muy criticado, pero no porque fuera Televisa o porque lo busqué. Pues porque tiene uno que meterse. Porque lo busqué, porque estuve toda la madrugada de martes a miércoles, porque tenía yo contactos en la Marina, porque le pedí permiso y porque así fue la vida. Porque tienes fuentes por mil cosas. Y a muchos que yo ayudé. Pero es trabajo tuyo. Sí, y a muchos que yo ayudé a entrar, y muchos que estuvieron ahí, y muchos que dijeron peores, o sea, muchos que aseguraron cosas que yo oía, yo volteaba a ver y decía, ¿de dónde sacas? ¿Cómo que, Denise? Cuando... No, como lo que te dijo Denise, que eso, perdón, es que te iba a decirlo. Cuando, por ejemplo, Daniel. Y esto, redacté yo un texto bastante largo que está en mis redes sociales sobre lo que sucedió. Lo publiqué el año pasado en el aniversario y lo digo, entonces, en realidad, y si la volviera a ver, no me importaría decírselo porque fue una de las cosas que más me dolió. Cuando sale el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, a decir que no había más papás. Yo había estado todo el día con Aurelio, o sea, Aurelio literalmente me había dado una mordida de su sándwich, porque ahí pues todos estábamos en las mismas condiciones, la comida que llegaba pues era como para compartir. Entonces yo estoy viendo a Aurelio a la distancia que está en la puerta, nada, a 10 metros, y yo oyendo en el chícharo que le está diciendo eso a Denise y a Joaquín, porque estaban Denise y Joaquín, y yo lo vuelto a ver con una cara ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces subo corriendo, o sea, me voy corriendo, él estaba en una parte alta, y me topo en la escalera con Jania Novell, a quien yo conocía muy, muy bien, y además quiero mucho, porque pues yo trabajé en el 40 con ella. Y la oigo al aire diciendo, algunos medios de comunicación están diciendo que no hay padres, que no hay más padres aquí. Bueno, yo los tengo aquí conmigo. Entonces, y eso lo borró, después en TV Azteca, pues eso, la verdad es que no se solidarizaron ni tantito cuando todos sus reporteros habían estado ahí. Otro compañero con el que yo tenía una excelente relación, que se llama Mariano Riva Palacio, también de TV Azteca, pues estuvo ahí conmigo, reportó lo mismo que yo, me parece que incluso que antes que yo dio el nombre de la niña, y después salió a decir, como yo se los dije desde el principio, aquí no había ninguna niña. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Entonces, cuando me habla mi jefe, me dicen, sabemos que todo está bien, sabemos que no fue tuyo, pero sí necesitamos que en 5 minutos, que en estos 5 minutos prepares una cronología de lo que sucedió. ¿Quién, nombres, todo, cómo, todo? Y vas a entrar al aire en el Canal 2 con Denise y con Loret. Bueno, ¿Denise te dijo algo después de la regañada? Sí, sí, Denise es una mujer muy seca, es una mujer muy dura, es una mujer completamente concentrada en su trabajo y en su noticiario y con un rigor brutal, y hasta cierto punto yo entiendo ese momento, ¿no? Ese momento en el que yo era un paño de sentimientos y de emociones y de cansancio, me acuerdo de ese momento y me vuelvo a poner chinita, y yo entiendo que desde la frialdad y la seriedad del estudio, para ella fue pues un tanto irresponsable lo que yo hice. Y ahora me pongo a pensar y creo que tal vez sí fue un poco irresponsable, pero no lo pude evitar y eso fue algo completamente natural. Y la verdad es que el apoyo que yo recibí de Denise y de mis jefes y de Loret y de Joaquín y de todos en Televisa es algo que nunca pase lo que pase voy a tener con qué pagar, porque me sentía lo suficientemente frágil ya como para que cualquier cosita me derrumbara.
y lo único que recibí fueron comentarios lindos. El lunes que regresé a la oficina después de esa semana del sismo, abrazos cariñosos, un abrazo de Denise que no es de Denise, no está en su que naturaleza. No necesita palabras. Sí, entonces la verdad es que en ese sentido ese asunto quedó como en la anécdota que provocó que mucha gente se enojara con ella, mucha gente conmigo, como que polarizó ahí las cosas. Pero entonces me dice mi jefe, tienes 5 minutos para preparar esto. Me siento yo en una sillita de kinder, de estas sillitas. Entonces yo le decía a mi papá, papi, ayúdame, por favor, te lo suplico, necesito que me ayudes a poner en orden, a ser coherente en los tiempos. Porque sí, yo estaba perfectamente lúcida, pero son muchísimas horas. Es muy fácil que te confundas en qué pasó antes y en qué pasó después y en qué dijiste. Entonces, estaba así y entonces empecé a acordarme, dije, lo único que te tienes que acordar ahorita es de los momentos en los que entrevistaste a gente. Trata de acordarte, trata de acordarte. Entonces empecé como a relacionar cosas para saber a qué hora habían sido. Lo que sí no tenía yo era mucha noción del tiempo. Ya era jueves, o sea, ya habían pasado 24 horas del sismo. Y yo había cosas que no tenía muy claro si habían sido de noche o de día, pero entonces traté de acordarme de cositas que me relacionaran el tiempo. Y en 3 minutos le hablé a la gente que trabaja conmigo en el área de internacionales, que nivelan el entierro, y les dije, necesito que me busquen el miércoles a las 11:05 de la mañana porque entrevisté al como loquita. Y ahí todos se rifaron y también estoy agradecidísima con ellos. Entonces empezaron a cortar el material, tú sabes que eso no es fácil porque tienes que ver, empezaron a cortar eso. Entonces le hablé a mi jefe y le dije, ya tengo cortados todos los insertos y están por orden para que los metan cuando yo diga, entrevisté a tal. Y mi jefe me dijo, ¿cómo hiciste eso? Y le dije, me acordé. Me dijo, ¿estás segura que están bien? Y le dije, estoy segura que están bien. Entonces me dice, bueno, ya vas al aire. Entonces me paro en la sillita de kinder para estar a la altura de la mesa, de la cámara, y empiezo a sentir los ojos rojos. Y oigo por el chícharo, no llores, Daniel, no llores. Y le hago, no estoy llorando, no he dormido, tengo los ojos muy irritados. Entonces empieza, consigue unas gotas. Y yo, unas gotas. Ya me avientan unas gotas que tal vez eran vinagre y yo ni me di cuenta, me echo las limón, gotas. ¿no? Sí, me echo las gotas. Te digo, sentí así y pues empecé a hablar. Yo creo que nunca he hablado con tanta coherencia en mi vida. Y era un momento en el que... La misma adrenalina. Lo único que no había era coherencia, pero hablé de corridito 4 o 5 o 6 minutos sin parar. Lo he oído un par de veces después de eso y digo, ¿cómo le hice? O sea, ¿cómo hice eso? Y en cuanto me dicen Denise y Loret, está el almirante José Luis Vergara en la línea y solo oigo que dice, Denise, Carlos, todo lo que dijo Daniel es cierto. Entonces en ese momento me desconecté, me senté otra vez y me puse a llorar. Mi mamá no vive en México, mi mamá vive en Francia. Y entonces pues imagínate la angustia también de mi mamá. Entonces me eché a llorar como niña chiquita y llega Carla Iberia Sánchez, a quien amo con todo mi corazón. Ay, no, bueno, es que Carla andaba por ahí y me para, pero como un perrito de pedigrí así, y me dice, todos te están tomando fotos, métete al baño. Me mete al baño y en el baño todavía, pero mis compañeros camarógrafos de otras televisoras con las que habíamos estado ahí por días, metiéndose en la ventanita del baño para grabarme que yo estaba llorando. Entonces eso sí fue muy duro, porque hubiera sido mucho más fácil salir como grupo de periodistas, como grupo de reporteros, como hubiera sido en todo el mundo, en Mara. apoyo al gremio. Claro, como hubiera sido en todo el mundo. Y hubiéramos dicho, oye, quienes fallaron fueron estos. O sea, había mucha gente de muchos medios internacionales. Un extraordinario reportero de ABC News, que estuvo ahí todo el tiempo conmigo, me decía, ¿cómo puede ser que esto esté siendo en tu contra? En el único país en el que puede suceder eso es aquí. En Estados Unidos esto sería un escándalo con el gobierno, con quienes fueron tus fuentes, con quienes aseguraron, con quienes dijeron a las cámaras de todo el mundo lo que estaba pasando. Es increíble que esto te esté sucediendo a ti. Y entonces eso, y un poquito que... Un poquito todo. Pues un poquito todo, pues fui la enemiga perfecta y la enemiga pública favorita. Y al principio sí era muy, muy notorio en mi vida, ¿no? O sea, el lunes yo fui al súper
Y una señora, mi vida hermosa, ¿qué quieres que te compre? Tú tienes que comer. ¿Cuántos días llevas sin comer? Igual pasé por una estación de metro para ir al súper al que voy caminando desde mi casa y gente me empezó a gritar, ¡asesina! Se murió la niña por tu culpa, porque había mucha confusión. O sea, ¿se murió la niña por mi culpa? Pues no, hasta donde sabemos la niña no existió. No se murió nadie por mi culpa. Y era también muy duro entrar a un lugar y sí sentí por algunas semanas, o sea, sí, la totalidad de un restaurante, por ejemplo, me volteaba a ver. Y es muy duro, deja tú que piensen en ese episodio, sino que piensen en el temblor. O sea, el temblor había sido muy doloroso y muy fuerte para todos. Y pues si me veían, se acordaban del temblor. Eso me empezó a afectar muchísimo, hasta que después dije, no hice nada malo, lo único que hice fue y no quiero hacerme la víctima ni mucho menos, pero partirme el alma trabajando más de lo humanamente posible, porque yo estuve de martes a domingo sin dormir, sin comer, sin bañarme. Entonces hice realmente más de lo humanamente posible por pura pasión a mi trabajo. Y entonces me siento muy orgullosa de esos días ahora. Al principio lamentaba muchísimo haber ido y yo decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué fui? ¿Qué hice mal? Me cuestioné todo lo que alguien se puede cuestionar y ahorita me siento súper orgullosa de esos días porque creo que trabajé muchísimo y con mucha pasión y eso cuenta, creo yo. Y sigues trabajando con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Se te ve en las mañanas, Daniel, y de verdad no sabes qué gusto me da que todo eso haya pasado y que te hayas convertido en la mujer que eres hoy, más fuerte, más segura, porque de repente te hacen tambalear esas cosas. Sí. Y que bueno, hoy hayas venido a platicarnos de ti, de todo lo que pasa detrás de cámaras. Y ahora cuéntame qué más viene para ti. Pues mira, ahora cuando me dieron el puesto directivo que te platicaba, para mí fue un cambio. O sea, yo le decía a mi jefe, ¿por qué me dijiste a mí? Yo no sé estar en una oficina. Y no sé estar en una oficina. O sea, yo soy la típica que se va mejor al News Center con su laptop a convivir con gente que estar encerrada ahí, ¿no? Pero bueno, he aprendido a disfrutarlo muchísimo. Fue un momento como de adaptarme, fue un tiempo de adaptarme de 2 años, de adaptarme a muchas cosas, a temas administrativos, que yo... Sí, o sea, son una y a cosa. firmar papeles y a recibir a gente, a proveedores. Y yo decía, ¿en qué momento? O sea, ¿por? Y ahora estoy muy entusiasmada haciendo de nuevo investigaciones. Me di cuenta que podía además hacer uso de la maquinaria que tiene Televisa alrededor del mundo, que no creo que haya una igual en México. Entonces ahora te voy a dar un chisme que todavía no sale al aire, pero llevo pues cerca de un año trabajando un tema de abuso sexual de niños en la iglesia, no del pasado que ya todos conocemos, sino actuales. Y lo hicimos entre todos mis compañeros corresponsales. España, Inglaterra, Francia, Italia. Bueno, Valentina acaba de entrevistar al Papa, a quien se le preguntó sobre ese tema para el reportaje, en Estados Unidos y yo aquí en México. Entonces, tengo el plan de yo unirlo todo después de un año, me imagino que estará para después de verano, y hacer así reportajes como serios, sólidos, con mucho trabajo de investigación, un poco más maduros en el sentido de no quererlo sacar a los 2 días de que lo estás haciendo, sino tener calma, tener paciencia y sacar un trabajo que valga la pena. Hace unas semanas presenté un reportaje de este escándalo de NXIVM, en el que están involucrados varios mexicanos, que empecé a trabajar hace un año. Hace un año me dieron un material único en el mundo, que no se había transmitido. Que no tenía nadie. Me buscó el FBI después del reportaje porque no sabían que existía. La única persona que sabía que existía era quien lo grabó, que fue... Bueno, tus fuentes. Y yo. Y lo tuve hace casi un año y atendiendo a los consejos de mis jefes, de mis compañeros, lo aguanté un año y salió un reportaje mucho más sólido. Entonces estoy como mucho más contenta de sentirme más madura en ese sentido, de no ser la arrebatada, la que va, la que le ponen la pistola aquí y entonces llega a la oficina queriendo contar que le pusieron la pistola aquí. Y creo que en ese sentido las cosas se acomodaron para que yo pueda hacer reportajes así importantes con la ayuda de reporteros, bueno,
que ya quisiera yo tener la mitad de su trayectoria, ¿no? Valentina, Cash, Pero Alberto. bueno, tienen que pasar los años, Daniel. Y está padrísimo y estoy muy entusiasmada porque otra vez me siento con esta vitalidad que me da el reportear. Y no la rutina, porque tú sabes, conducir es espectacular, pero es una rutina. O sea, ya hay veces que ya llegas a... Y entonces esto me vuelve a dar como vida y estoy entusiasmada con eso, que tuve que suspender para acoplarme un poco al trabajo administrativo, que era algo que en mi vida me imaginé hacer. Pero bueno, así fue. Y aquí estás. Y aquí estoy. Mi querida Daniel, pues muchísimas gracias por haber un honor, gracias. compartido con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? No, por favor, no vayan a darle comentarios feos a Mara, a mí, porque ya verás. No. Bueno, ya. Ni vayas a decir, ¿cómo dijiste Conozco cuando lo del mucho. hombre lobo? No, qué cabrón. Daniel. Pues ya que... Pero si lo dices, nos reímos, ¿ok? No, qué cabrón. Hay veces que me ponen comentarios de eso y eso sí me da muchísima risa porque la gente no olvida. Es impresionante. Pero bueno, eso fue un episodio. Pero no tenía que ver con... Es que cuéntalo rápido. Rapidísimo para que corras. Yo antes tenía un programa en Foro TV a las 12 del día. Se llamaba Paralelo 23. Yo soy súper piquis en la elección de la información que hay en mi noticiero. Y había un reportaje de una comunidad en Zacatecas, en San Luis Potosí, me parece, en el que el 80% de la población tiene no te rías, canija, una enfermedad en el que pues tienen el cuerpo entero con pelo, ¿no? Les dicen hombres lobos, es como un hombre lobo. Entonces yo no había autorizado que pasaran en mi noticiero esa nota, pero entonces me encuentro leyendo, en San Luis Potosí hay uno... Empieza a entrar el reportaje y yo decía, válgame Dios, ay perdón, me van a matar por el micrófono. Válgame Dios, ¿qué es esto? Entonces yo así, ¿no? Viéndolo y decía, Dios mío. Y en eso el reportero le pregunta, en una cosa que me parece terrible, la verdad, nunca hablo mal de un compañero, pero no manches, ¿qué te gusta de tu físico? Entonces yo le hago, ay, no manches. Mis cejas, ¿no? No, ¿Qué? dice él, Está todo, lleno de pelo. me gusta todo. Mi vida. Entonces yo digo, no manches, ¿cómo le preguntan eso? Y ya sigo viendo el reportaje y en eso se repite esa pregunta. Entonces empiezo, esto es un día de perros. ¿Te acuerdas del programa que le hiciste una broma a Inés? Además, esto es un día de perros. ¿Dónde están las cámaras en las que ahorita van a salir a decirme, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer a las de la cabina, ¡hey! Nadie me fumaba. Nuestro floor manager, que seguramente lo conociste, Fello. Fello. Era un hombre simpaticísimo, echándose una guajolota en la esquina del foro. Y yo, ¡Fello! Nadie me pelaba. Entonces, 8 horas después me dicen, ¿qué pasa? Y le digo, se está repitiendo la nota. Y dicen, ay, no nos dimos cuenta. Y le hago, no, qué cabrón. Y en eso me veo, traía un vestido rosa, entonces me alcanzo a ver y solo se ve mi carita de... En otras cosas, el presidente Enrique Peña Nieto. Así. Y además te querías reír, pero como que te aguantaste. Pero se ve mi carita como de caricatura, así. Me veo y le hago... Sí, pero daba la impresión como que te estabas burlando del señor, claro, y no, claro sino que no. De que había 40,000 personas en la cabina y en el foro. Y nadie se dio cuenta que estaba mal editado. Y además con esa pregunta que me pareció terrible a la gente, pero bueno, ya. Bueno, pero eres son un ser cosas humano. Que pasan, pues sí. Y muy querible. Hace rato, hace un par de meses que cubría a Denise en Semana Santa, era una tragedia de un presidente municipal que habían asesinado y se me salió de esas cosas que en lugar de huellas de tortuga. Bueno, pero eso ya está te mal. imaginarás en Twitter me ponían a una tortuga caminando así, dejando sus huellas en la arena. Pero bueno, es parte de la televisión en vivo y creo que eso hasta la gente, pues somos seres humanos y mientras más afabilidad encuentres con la gente que estás viendo en la tele, pues es mejor, ¿no? O sea, no somos ni de otro planeta ni de otra nada, somos iguales y comemos y nos equivocamos y nos vemos horribles y tenemos ojeras y bueno, pues ya. Y pues bueno. No, qué cabrón, ya ni hablar. Muchas gracias, gracias a Daniel, ti, Mara, muchas gracias. Muchas gracias, A ti, Daniel, Mara, muchas gracias. Un placer. Te quiero mucho y lo yo sabes. A ti, muchas y yo gracias. a ti, mi reina. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Morita Digital. Gracias, Mirna. Nos vemos a la próxima. Un beso.